Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Con los Ojos del Alma. Nuestro equipo siempre con la mesa principal, con Diego. ¿Cómo están? Con Elizabeth. Hola, ¿cómo están? Con Nancy. Hola, bienvenidos. Con dos invitadas muy especiales. Nos acompaña Denise, que esperamos empiece pronto su proceso de rehabilitación aquí en el CRAC. Y nos acompaña Jessica Peña, con quien vamos a hablar de la parte de inclusión en la educación en Colombia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esto es algo nuevo para mí. Espero que todo salga muy bien. Jessica, nos gustaría que nos hablaras desde el punto de vista donde tú estás trabajando, ¿cómo se llega a un colegio de inclusión? ¿Cómo se llega en cuanto que al proceso de ingreso? Sí. Ok. Bueno, en el colegio hay una ruta establecida, se supone que es así en todos los colegios. Entonces, digamos, si el estudiante ya viene con un diagnóstico asociado a discapacidad, ya pues se debe informar en su proceso de matrícula y ya la secretaria pues informa a la docente de apoyo correspondiente. Y pues ahí se empieza como a hacer el proceso acorde al protocolo establecido a nivel institucional. Digamos que si la estudiante pues viene de otro colegio, se supone que ya debe venir con un proceso establecido, el PIAR, que es el plan individual de ajustes razonables, en donde se contempla como todo el proceso que se tiene en cuanto a inclusión, en cuanto a lo académico de los estudiantes con alguna condición de discapacidad o trastorno. Y bueno, entonces el colegio pues debe compartir eso con la nueva institución para poder hacer el empalme del proceso, o sea que no se iniciaría de cero, pues se supone que debe ser así. Y pues ya según ese PIAR pues empiezan a mirar cuáles son las adaptaciones o los ajustes o la flexibilización que necesita el estudiante en la nueva institución. Si es en el colegio, no sé, un estudiante, bueno, que ya lleva varios años en el colegio, acá es clave como el proceso con familia, con docentes, si de pronto empiezan a observar ciertos cambios a nivel de aprendizaje, a nivel de conducta en los estudiantes, entonces ellos deben hacer la remisión a psicología o orientación, dependiendo de los colegios, y ya ahí pues ella empieza a hacer el seguimiento correspondiente, ya si se determina que hay un diagnóstico asociado a discapacidad, ella hace la remisión a la docente de apoyo. Pues acá es muy importante la parte del diagnóstico pues para poder iniciar ese proceso según lo que está contemplado pues en el decreto 1421 y pues con toda esta parte relacionada con el PIAR. Jessica, ¿qué horario tienen los niños? ¿Tienen un horario especial o un horario normal? Bueno, el ajuste de horario se tiene en cuenta según casos particulares. No se generaliza, digamos, no, que si usted tiene discapacidad o tiene trastorno, entonces usted va a manejar esta jornada. No. Depende de cada caso y tenemos algunos chicos que sí les hemos hecho el ajuste en horario. Sobre todo a los chicos de ciclo inicial, que pues sabemos que el proceso de adaptación pues requiere como su tiempo. Y pues digamos que en el colegio en el cual yo estoy pues la jornada es única, entonces pues, vamos hasta las 3 de la tarde, entonces sí es una jornada larga. Entonces en esos casos pues sí se tiene en cuenta el ajuste de tiempo o si de pronto quizás hay un componente a nivel de comportamiento o digamos que ahorita nos llegó un nuevo estudiante que llegó a grado 10º y consideramos pertinente que ya es importante empezar a pensar en la parte vocacional, entonces por eso se pensó ese ajuste de tiempo, que en la tarde pues se puede aprovechar el tiempo en otros tipos de espacios, bien sea terapias o buscar otro tipo de alianzas pensando en esa parte vocacional u ocupacional. ¿A qué ustedes le llaman ciclo inicial? Desde transición hasta grado 2º. O sea que lo que yo entiendo es que, digamos, como cuando están en grado 10º,
los chicos tienen, digamos, como una educación aparte de los chicos que llevan su proceso normal? No. Es decir, digamos allí en el colegio se promueve mucho como el tema de acompañamiento. Ya desde noveno se empieza a pensar como en esa parte de orientación vocacional u ocupacional. Ya en 10º, 11 ellos asisten al SENA. Entonces, como ya pues los chicos regulares se les empieza a dar esa orientación, digamos que ya vemos importante empezarlos a encaminar según sus intereses, según sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Entonces muchas veces quizás el SENA no va como en función de las necesidades de ellos. Entonces por eso debemos empezar a pensar en qué realmente es funcional para ellos y pues según pensamos, cuando hablamos de una educación inclusiva, pues pensamos en acciones o bueno, todo esto debe ir encaminado a que les sirva para su vida, ¿sí? No es el hacer por el hacer o que cumpla con ciertos requisitos, sino que realmente sea algo más funcional y que realmente les vaya a servir según el proceso de cada uno. Vea, pues todos los colegios en Bogotá, todos los colegios dentro de lo que está de la parte de Secretaría de Educación Distrital, ¿son colegios de inclusión o son específicos en ciertos sectores? Bueno, se supone que ya todos los colegios deben estar manejando el tema de inclusión, ¿no? Uh-huh. Pero sí, digamos, yo asisto a la red local de discapacidad y pues allí se menciona que quizás empiezan a haber unos grupos unas instituciones que quizás de una u otra manera empezaron como a focalizarse en ciertas poblaciones. Entonces, ejemplo, la población ciega, la población sorda, ¿sí? Entonces, eso sí está pasando, pero pues a nivel general pues se piensa que en algún momento todas las instituciones deben estar en la capacidad de recibir a todas las poblaciones, pero pues eso sí genera ciertas controversias y sí es una cuestión que hay que analizar. Jessica, por ejemplo, ¿los docentes están preparados? O sea, ¿les han dado algún curso, alguna guía o son profesionales que saben lengua de señas, que saben el manejo de braille, no sé, psicológicamente, pues los niños que tienen problemas psicológicos, no sé de qué manera, pero ¿están preparados los profesores para asumir esas responsabilidades con estos niños? Para un lenguaje inclusivo. Exactamente. Bueno, realmente pues es un proceso. Se supone que dentro de nuestro rol como docentes de apoyo, nosotras debemos hacer el acompañamiento y la orientación a ese proceso. Digamos que en mi caso he procurado como generar esos espacios, de hecho con la Secretaría ellos generan un espacio de cualificación docente donde hacen talleres pues pensando como en esas temáticas macro en torno a inclusión. También pues yo procuro generar como estos espacios de capacitación, pero realmente siento que a veces pues no es suficiente y también como pensando mucho en lo que se habla en la red, según lo que comentan mis otras compañeras docentes de apoyo, porque pues realmente en cada institución pues es como diferente el proceso y depende mucho de las poblaciones que lleguen, la situación de las familias, el contexto, situación económica, bueno, hay muchos factores que influyen, ¿no? Entonces siento que sí, en cuanto a preparación, formación, pues sí falta como más espacios, ¿sí? Y generar como mayores espacios, no solo que sea una cuestión de la docente de apoyo, sino, bueno, ¿dónde están las instituciones? ¿Sí? ¿Quién nos apoya realmente? Creo que sí es algo que hay que pensar y que se puede mejorar, ¿sí? Porque a veces cuando pensamos en discapacidad, en la población,
falta, ¿no? De pronto yo indagaba como, quería mirar a nivel local como, bueno, ¿qué hay para la población en todas las áreas, ¿no? Y no, cuando uno habla todavía falta mucho, faltan muchas instituciones, entonces a veces uno sí se ve como con los brazos cruzados, entonces sí, como con las manos amarradas, sujetadas, porque sí, en forma general a nivel social todavía falta mucho a nivel local y más en estas localidades que quizás son de estratos económicos bajos, ¿sí? Entonces, todavía hay mucho por hacer. Pero bueno, usted es docente, cuéntenos como, no sé, su profesión. Está hablando de docente, no recuerdo qué fue lo que dijo. De apoyo. De apoyo. Eso. O sea, ¿qué hace en sí? Bueno, esta denominación de docente de apoyo es la que nos da nuestro rol, ¿sí? Dentro pues, de la Secretaría y todo este proceso de inclusión, entonces nos denominan docente de apoyo pedagógico. Mi profesión, soy licenciada en educación con énfasis en educación especial. Aquí dentro de este rol de docente de apoyo, nuestras funciones están enmarcadas de acompañar, orientar a la comunidad educativa en cuanto a los procesos de inclusión, ¿sí? Y pues el proceso se da pues de acuerdo como a lo que cada institución tenga pensado, estructurado el proceso. Entonces, digamos que aquí en la institución donde yo trabajo hay un protocolo establecido donde se ha pensado pues como cuáles son las líneas de acción y de qué manera podemos hacer la intervención, intentando como darle un poquito como de orden, de organización. O sea, que digámoslo así, sea el tipo de discapacidad que sea, tú tienes el conocimiento para guiar a esa persona que llegue con discapacidad a la institución. Pues ese es el supuesto, pero okay. Digamos que ahorita... Guiño. Digo, es decir, dentro de mi formación, pues yo vi de todo un poquito, ¿no? En cuanto a discapacidad, trastornos, pero en la práctica sí es muy complejo, ¿sí? Y pues entendiendo que no solo depende de mí, sino que yo soy la que oriento y pues depende del actuar de los docentes, de la perspectiva desde arriba, desde las directivas, las coordinaciones, las familias, ¿sí? Entonces es complejo, ¿sí? Lograr como esa sinergia entre toda la comunidad educativa, que todos hablemos como el mismo idioma y que realmente pues nos empoderemos en función de lo que se pretende bajo la perspectiva de inclusión y diversidad, ¿sí? Y yo últimamente llegaba como a la reflexión de que parte mucho de uno es una cuestión de empatía, tiene que ver mucho con lo que las personas son, porque muchas veces pues tú puedes hacer como los ejercicios de capacitar, talleres, el acercamiento que se tiene uno a uno, pero a veces si la persona no está en disposición, ¿sí? Por X o Y razón, es difícil, si hay una barrera ahí de por medio en cuanto a, no sé, forma de ser, perspectiva, miedos, aunque eso pues desde el principio se ha intentado trabajar, la verdad el trabajo se vuelve complejo, ¿sí? Entonces es una cuestión más como de personas, a veces ni siquiera hay que partir por eso. ¿Y desde qué edad empieza la inclusión? Allí se empiezan a recibir los chicos desde transición. ¿Qué está pasando? Que de pronto nos llegan chicos que no tienen diagnóstico, que nos pasó que llegó una estudiante a transición, la familia pensaba que era quizás un problema del lenguaje, pero pues realmente cuando la vimos era muy notorio que era una condición de discapacidad, ella tiene autismo. Entonces eso hace que se retrase el proceso porque ya una niña de 6 años que no ha tenido su acompañamiento, que ni siquiera tiene un diagnóstico, entonces sí es complejo. Que en la red hablábamos de eso, bueno, ¿qué pasa en integración social cuando los niños están en los jardines? Porque están llegando niños sin diagnósticos y también está ahí como
bueno, está bien, llegó un niño sin diagnóstico a transición, ¿quién nos va a apoyar? ¿Qué institución nos va a apoyar mientras se hace todo el seguimiento? ¿Sí? De pronto el año pasado sí era como, claro, son niños pequeños, pues las profesoras como que sí les cuesta, porque pues, digamos, claro, por la edad de los niños y pues sobre el hecho que llega alguien con unas conductas diferentes y bueno, todo este proceso. Entonces sí era como, intentamos como buscar, bueno, ¿quién está para los niños que están en transición con algún diagnóstico de discapacidad? ¿Quién nos apoya? ¿Qué hay? Entonces ahí pues nos acercamos a Centro Crecer y bueno, pero entonces ahí hay un límite de edad, que era los 6 años. Entonces ya hasta este año la niña logró ingresar a Centro Crecer. ¿Qué es Centro Crecer? Los Centro Crecer son, bueno, tengo entendido que realmente hay muy pocos. Son lugares que son orientados por integración social, pensando en discapacidad, pero los chicos que no son tan funcionales. Y ya tienen como un enfoque más ocupacional, más de apoyo, como desde las interdisciplinar, desde las diferentes áreas de terapia, ¿sí? Entonces ya, pero digamos que hace poco hablábamos con ellos y nos decían que también están pensando como que, uno, que los chicos no duren mucho tiempo en los centros, pero pues esto es, y que más bien como que estén más tiempo en los colegios, pero digamos, o sea, es muy complejo, porque digamos, allí tenemos 3 estudiantes que forman parte de Centro Crecer, entonces ellos van a Centro Crecer unos días y otros días van al colegio, entonces digamos que esto hace un poco más llevadero. Es como ir llevando la adaptabilidad. Exacto. Entiendo que en el Centro Crecer es más como una terapia ocupacional que les dan, ¿cierto? Tiene como psicología, fono, tiene como las diferentes áreas de trabajo interdisciplinar. Y pues como son chicos que son diagnósticos más marcados, ¿sí? Entonces se enfocan en reconocer en qué nivel están para que ya ayudarlos a fortalecer pues sus dispositivos básicos de aprendizaje, las habilidades esenciales que necesitan para que en algún momento pues logren ingresar a algún colegio. O algunos que ya, digamos en el caso de nosotros, hay chicos que ya, entonces es un trabajo a la par, ¿no? Ellos nos ayudan a fortalecer lo que vemos en cuanto a necesidades básicas, de autocuidado, dispositivos básicos, y en el colegio pues se va haciendo como este proceso de adaptación, con pares, todo lo que implica ingresar a un colegio, ¿sí? Uh-huh. Que de pronto en algún momento pues en el colegio se hacía esa reflexión porque de pronto los profes se preocupaban mucho por lo académico, ¿sí? Pero yo decía, o sea, hay que entender con qué población estamos trabajando y hay que entender cuáles son sus necesidades básicas realmente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de los chicos de ciclo inicial? Pues ellos llegan a aprender a adaptarse a nuevos espacios, a interactuar con pares. Hay chicos que ni siquiera todavía controlan el esfínteres, les cuesta, sus procesos atencionales son muy cortos. Tenemos una estudiante que, bueno, ya ha ido avanzando, por lo menos ya tiene 5 minutos que logra focalizar atención, pero se dispersa muy rápido y, bueno, como todo este tipo de cosas. Entonces hay otras cosas que priman más como esto. Entonces, digamos, si no hay dispositivos básicos de aprendizaje, pues es muy difícil desarrollar un proceso de aprendizaje como tal relacionado con algún concepto ya de las áreas. Pero entonces ahí es cuando se hace el proceso de flexibilización. La flexibilización se contempla como esos ajustes que se hacen en el currículo según las necesidades de los estudiantes. Entonces, Jessica, más o menos ¿cuántos estudiantes son por curso? Que formen parte del proceso de inclusión o en general. Sí, en general, o sea, porque estos niños de inclusión creo que están con todos los otros, ¿cierto? Normal, claro, es un curso común y corriente. Entonces, más o menos, ¿cuántos alumnos hay en un curso? Uy, allí en el colegio hay cursos de 40, 42, 45.
y esta cantidad de jóvenes, ¿y es un solo profesor dictando una clase o está usted, que es el profesor de apoyo, y el otro profesor? De pronto antes existía ese imaginario, que se pensaba que la docente de apoyo iba a estar ahí en el aula y que quizás iba a hacer lo que tenía que hacer el docente, o quizás iba a ser como la figura de una terapeuta sombra, no sé si lo han escuchado. Sí. Y no, así la docente de apoyo quisiera, no. Digamos en este caso, en este momento yo tengo ya 40 estudiantes que forman parte del proceso de inclusión, teniendo en cuenta que hay diferentes, es decir, por categoría de discapacidad, por categoría de trastorno, hay unos que son transitorios, es decir, que se le hace el acompañamiento buscando cierto objetivo, ya cuando ese objetivo se cumple ya saldrían del proceso. Sí, de hecho cuando yo ingresé a la institución habían 60 estudiantes, entonces me ha tocado hacer el filtro. Entonces no, realmente ese ha sido uno de los imaginarios que ha tocado trabajar con los docentes, porque pues entonces ellos de forma general es como si las docentes de apoyo tuvieran la responsabilidad de, o sea, sí, a veces se ve como así, como es la docente de apoyo encargada del proceso de inclusión, y no se entiende que la docente de apoyo es solo un referente y es mediadora, pero en sí este proceso de inclusión es de todos, y todos nos debemos empoderar y todos... Pero Jessica, por ejemplo, estos niños, o sea, en cada salón más o menos pueden estar jóvenes o niños, unos 2, 3 por salón con diferentes condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿estos niños no atrasan a los demás? Esa también es otra controversia. ¿O cómo es el proceso de aprendizaje? Digamos, dependiendo, tenemos en cuenta que son diferentes categorías, ¿no? Diferentes casos, bueno. Entonces, hay algunos chicos que necesitan flexibilización, entonces pues con ellos se miran los ajustes. Ejemplo, hay chicos que hasta ahora... no sé, allí en el colegio hay chicos que hay un estudiante que está en 7º y hasta ahora está fortaleciendo proceso lectoescritor porque pues realmente sí se le da dificultad. Entonces ahí es cuando hacemos el ajuste, la flexibilización. Entonces pues procuramos esos ajustes. Uno, pues allí la prioridad, ¿cuál es? Fortalecer proceso lectoescritor. Procuramos, entonces, bueno, yo me siento con cada docente, nos pensamos cuáles son los ajustes que se pueden dar acorde a los indicadores que están pensados en el periodo. Y en algún momento, pues esa era como los profes, esa era como la controversia, como yo cómo voy a hacer. Entonces, porque si se supone que el grupo debe estar en este nivel y el estudiante está en este nivel, entonces, primero es como... calma, ¿sí? En el sentido de que tranquilo, es decir, a veces esto puede sonar como muy complejo, pero a veces unas acciones muy concretas y sencillas hacen, digamos que con ello logramos como cumplir lo que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tú puedas visibilizar ese estudiante. Sabemos que está fortaleciendo el proceso lectoescritor. ¿Qué ajustes? Entonces, profe, por favor, transcríbale en el tablero. Por favor, si no lo hace, entonces llévele impresa la información que el estudiante necesita. Por favor, coloquémosle un padrino, coloquémosle una madrina que le pueda ayudar, apoyar y que hacer la retroalimentación. Por favor, intentemos valorarlo de forma verbal. Por favor, todos estemos en sintonías en ayudarlo a fortalecer el proceso lectoescritor según el nivel en el que esté. Por favor, en algún momento también hubo otro estudiante que estaba fortaleciendo el proceso lectoescritor, entonces en ese momento nos enfocamos más en aprovechar su parte de expresión verbal, mientras él paso a paso iba como fortaleciendo la parte de lectura. Bueno, ahí sí, como estrategia mía, yo he generado espacio de refuerzo lectoescritor porque pues entiendo que para no generar como esos
Atrasos. En la clase, pues sí entiendo que es muy difícil que el profesor se ponga como tal a hacer ese refuerzo. Entonces yo aparte he generado como ese espacio y eso también ha ayudado de que entonces ya cuando el estudiante pues va avanzando a su ritmo, los profesores lo que hacen es aplicar los ajustes y pues ahí vamos como en el proceso de los estudiantes. Entonces básicamente es esto que es lo que se intenta hacer en el aula. Entender en qué nivel está, reconocer cuáles son los ajustes que necesitan y según eso, pues si se dan cuenta también es un poco como de conciencia y empatía hacia el otro. Sí, o sea, no nos vamos a estresar, no vamos a entender y vamos a ir como mirando de qué manera entre todos logramos como orientar ese proceso. Ahí es donde a mí me genera una pregunta. Los chicos, los estudiantes que están en condición de discapacidad, que están dentro del programa de inclusión, ellos ven exactamente la misma carga académica que ve por ejemplo, lo que ahorita tú me estabas diciendo, lo que ahorita nos estabas contando, que un chico de séptimo, donde ya uno cuando está en séptimo, uno ya debe estar, que factorización, que la parte ya de lectoescritura mucho más avanzada, y él está hasta ahora, o sea, se está reforzando esa parte de lectoescritura en el resto de materias, o sea, se va atrasando o cómo se lleva esto. Eso también depende del nivel en que esté el estudiante. Entonces, por lo general, aquí hacemos flexibilización en áreas básicas y ajustes en las otras áreas. Como les decía, en la flexibilización, pues lo que hacemos es mirar en qué nivel y según lo que está pensado para el periodo, según currículo, se hace adaptaciones a esos indicadores según el nivel en que está el estudiante, pues procurando seguir la línea de las temáticas que se van a trabajar. Entonces, más o menos de esa manera se aborda como el proceso de flexibilización y ajustes con los estudiantes. Sí, se busca como tal la estrategia, ¿no? Para no dejarlo como quedarse, sí, como que se atrase de los demás. Pero es que de todas maneras eso también es un riesgo porque, por lo mismo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Puede que se atrasen entonces más las personas que están estudiando, no sé si se dice normal o... No, regulares. Regular, sí. No, digamos que las clases se dan, los profesores siguen sus clases acorde a lo que se tiene pensado para el curso. Ya para estos chicos entonces ya se les hace la adaptación en cuanto al material, sí, como que miramos de qué manera, según lo que se acuerde en flexibilización, ellos lo puedan ir trabajando sin que se afecte como el nivel del grupo en general, ¿sí? Entonces, básicamente, no sé, se le entrega, digamos, en mi caso, manejamos cartillas, procuramos hacer guías según lo que pensamos en la flexibilización. A veces yo les hago adaptaciones, no sé, las plastificamos para que los conceptos se puedan trabajar una y otra vez. Miramos, entonces ya si el estudiante tiene su material, pues entonces pues ahí ya se puede, digamos que ir llevando como el proceso, porque entonces ya el estudiante sabe qué tiene que hacer, es algo muy puntual, muy concreto y pues a la par también algunas actividades también los estudiantes las pueden abordar, digamos en el caso de matemáticas, los ajustes se hacen más pensando en la parte como de... se me olvidó cómo es que lo denominan. Sí, como esta parte numérica de algoritmos, ¿sí? Y de pronto, digamos, la estadística o la geometría no se les dificulta tanto, ¿sí? Entonces, como que miramos, buscamos la manera de poder llevar el proceso. Jessica, y bueno, yo tengo 56 años, así no lo parezca. Pero, por ejemplo, desde cuando yo estaba estudiando, pues hacían bullying, molestaban, fregaban, gritaban. Yo no, yo era un angelito. Pero sí, realmente es terrible. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿hacen mucho bullying a estas personas con discapacidades diversas? Bueno,
también yo creo que eso depende también de la institución y cómo se maneje. Allí en nuestra institución pues tiene una perspectiva religiosa, ¿sí? Entonces siento que desde los salesianos esto siento que sí es una base que apoya como estos procesos de inclusión, ¿sí? Porque se hace mucha sensibilización desde el humanismo, desde el otro, ¿sí? Entonces siento que este sí es un aspecto que, un plus, ¿no? En cuanto a, digamos que allí procuramos ser como muy, muy conscientes, porque está toda esta filosofía desde lo salesiano, entonces pues empezando por ahí, o sea, si usted se comporta de determinada manera y no acorde a esta filosofía institucional, entonces ¿en qué estamos? ¿Sí? Entonces sí siento que esto ayuda mucho. Digamos que de forma general allí sí procuramos ser como muy cuidadosos con esto. De hecho, el chico que llegó reciente a grado 10º en el anterior colegio sí venía por esta situación, ¿sí? Le hacían bullying en el colegio. Sí, esto fue lo que nos comentó la acudiente. Entonces, pues, y es como ver esto, ¿no? Pues en este colegio pasó como toda esta situación, ya llega a nuestro colegio y es decir, como bueno, 1, ¿por qué pasó esto? 2, ¿por qué se permitió? 3, ¿por qué llega esto? 4, ahora nosotros somos los que debemos darle respuesta y solución a esta situación, una situación que se debió abordar en la otra institución, ¿sí? Entonces acá estamos, ahí sí, intentando hacer todo lo posible por modificar esas conductas con las que el estudiante viene a raíz pues de ese escenario donde no sé de qué manera se dio, pero pues los otros compañeros lo influenciaron y le enseñaron lo que no debía hacer desde esa malicia. Entonces es difícil, ¿sí? Entonces ese tema me parece supremamente importante, ¿sí? Y no solo con los chicos de inclusión, sino de forma general. Allí a nivel institucional también pues como que somos muy conscientes y esto, o sea, apenas como que se presenta alguna situación de este estilo, procuramos abordarlo, ¿sí? Porque es algo complicado. Y digamos que allí en el colegio yo procuro abordar pues este tema de la inclusión desde el enfoque de diversidad. Todos somos diferentes, ¿sí? De hecho, pues hay una línea donde debo hacer esa sensibilización con toda la comunidad. Entonces desde ese enfoque pues yo he sentido que allí los estudiantes son muy receptivos, digamos con este nuevo estudiante que ha generado un poco de conmoción porque sí es algo muy diferente porque viene con unas dinámicas como muy notorias y su diagnóstico es muy notorio. Entonces todo el mundo allá en el colegio como que ha sido como sí, ha generado muchas reacciones como ¿qué es esto? Como lo miran. En los descansos pues yo he procurado estar pendiente ahí para hacer la mediación y que ellos observen de qué manera y darles a entender que no le deben tener miedo, ¿sí? Explicarles un poco del dónde vienen esas conductas y enseñarles de qué manera lo deben abordar, ¿no? Entonces digamos, me ha tocado como, mire, si usted no quiere jugar con él, diga, o sea, usted es un ser humano, y claro, como ya tiene 16 años, está en 10º, pues es un joven grande, ¿sí? Entonces, de verlo, pues sí, como que ellos quizás no saben cómo reaccionar. Hay niñas que de pronto dicen que tienen miedo, y yo, pero ¿miedo de qué si ni siquiera lo conoce? Uh-huh. Entonces, primero, no vamos a empezar a como generarle alguna etiqueta, porque primero conózcalo, no es que es de inclusión o tenga no, conózcalo como en el individuo que es, sí, acérquese, no, porque entonces empiezan los rumores y entonces... Es que fulanito me dijo, sutanito me dijo, es que aquello, lo otro. Exacto, sí, entonces no, entonces ahí es cuando yo hago la mediación, como, ¿pero miedo de qué? Pero, o sea, hago la mediación en el momento.
Me ha tocado como, venga, se tiene que acercar así, mírelo a los ojos, háblele con este tono, explíquele, ¿quiere jugar? ¿No quiere jugar? Listo. Si no, porque él también llegó con esto muy del contacto físico con las niñas. Entonces veía la escena ya en descanso que él que iba a abrazar a la niña y la niña ya como asustada. Y yo, no, pues si su merced no quiere que la abrace, está en todo su derecho de decirle no y explicarle que tú sí permites. De hecho, esto ha generado controversia. De hecho, hoy me hacían el comentario como que las compañeras del grupo, a pesar de que son de décimo, son niñas grandes, ¿sí? Se han sentido incómodas y pues este estudiante, ¿qué es lo que necesita? Que entre todos le enseñemos qué es lo que sí debe hacer y aprenda a reconocer límites. Entonces yo decía, pues utilicemos esto como pretexto también para mirar ellas cómo saben, no sé, saben colocar un límite, de qué manera lo hacen. ¿Sí? Saben decir no. Saben decir no, que son cosas que nosotros no aprendemos y no nos enseñan lamentablemente. Sí. Y que Es ya verdad. después en el transcurso de la vida nos damos cuenta que lo necesitamos. ¿Sí? Entonces yo decía, pues ya, o sea, en lugar de entrar acá en conmoción, ¿sí? Pues miremos que lo positivo que nos sirve para todos, tanto para el estudiante como para ese grupo, para esas niñas, y miremos de qué manera nos podemos apoyar y nos podemos ayudar, ¿sí? Que ese sería como el reto. Dentro del global estudiantes familia o grupo poblacional primario que tienen los estudiantes, ¿cómo ha sido la receptividad con los niños de inclusión? Los niños de inclusión, sus familias, con su entorno académico. O sea, ha habido una buena receptividad en ese caso, porque hay estudiantes que, a pesar de ser estudiantes regulares, su entorno familiar no es el mejor, vienen de unas condiciones socioeconómicas por parte de sus padres no muy adecuadas, Maltratadores. padres maltratadores, niños maltratados, niños en inclusión maltratados, que de pronto pueden llegar a cometer lo mismo en el colegio. O sea, ¿cómo ha sido esa unión en cuanto a la familia y el colegio? Me dices las familias pensando desde los chicos de inclusión, ¿sí? Sí, y también pues los que son regulares, porque pues hay niños que también vienen de ese mismo entorno y quieren coger los niños regulares a los niños de inclusión. Dice, no, sabes que se deja, yo le sigo haciendo lo mismo que veo en la casa lo repito en el colegio. Ok, bueno, pues allá en la institución está el equipo de bienestar, el apoyo de psicología y trabajo social. Entonces, bueno, se procura uno pues brindar ese acompañamiento desde las diferentes áreas y pues ellas también como que generan el apoyo a los chicos que están en el proceso de inclusión. En cuanto a lo que yo percibo entre el componente de familia pensado en torno a los chicos de inclusión, sí, claro, como tú les decías, con los estudiantes regulares pues uno encuentra todo tipo de familias, de situaciones, de circunstancias. Allí, bueno, hay que entender que uno es clave ese proceso de duelo, ¿no? En torno a cuando se recibe algún diagnóstico asociado a discapacidad o trastorno, ¿no? Comprender, ¿no? Y pasar como ese proceso. Eso es importante, porque pues de ahí se parte de qué manera pues ellos ven a sus hijos, de qué manera se relacionan con ellos y también qué tan comprometidos están con el proceso. Bueno, allí, el tema económico también juega un papel importante, el tema de tener formación, ¿cierto? Entonces, lo que decía, el hecho que tengamos un componente pues, de discapacidad o trastorno, pues también genera otras complejidades, ¿no? Digamos que allí en la institución donde estoy, pues encontramos como muchos factores en cuanto a eso, ¿no?
Entonces allí nos toca a nosotros mediar, ¿no? Entre lo que hay, entre lo que se puede en sí. Mirar a ver de qué manera generamos los procesos. También a mí me pasó mucho que era como los imaginarios que se tenían en torno a la inclusión o la docente de apoyo, ¿sí? Entonces sí me ha tocado como sensibilizar mucho a las familias, porque de pronto llegaban como a la defensiva con los supuestos que tenían en torno a mi rol, entonces ya ahí se sentía como el ataque, ¿sí? Entonces como llegar a decirle, no, venga, mi rol es mi acompañamiento es de esta manera, podemos trabajar de esta manera, ¿sí? Como empezar a sensibilizar en torno a eso y pues que no, porque sí, como que no es necesario llegar en esa actitud de atacar, pero entiendo que muchas familias que quizás llegan en esa actitud, pues se debe también a como todas sus situaciones Sí. de por medio, ¿no? Y que del hecho de que haya una condición particular es complejo, ¿sí? Y de hecho mis primeras sensibilizaciones con ellos era como hablarles desde la realidad, porque en cuanto a inclusión, discapacidad y demás, pues en el papel y la teoría, pues todo como muy bello, pero pues a nivel social Y realidad. falta muchísimo. Yo les decía esto, y más cuando hablamos de inclusión en los colegios, esto también es muy, muy reciente y también, o sea, juega mucho como las perspectivas de las personas y pues sí, ellos tenían como muchos imaginarios, entonces llegar a hablarles desde lo que es, desde lo que hay, desde el humano, porque pues, es decir, me ven desde mi rol, ¿no? Docente de apoyo, pero pues que yo también soy un ser humano, ¿sí? Y yo también estoy aprendiendo e intento dar lo mejor que puedo. Y pues bueno, al principio también como que yo me daba muy duro a mí misma en cuanto a eso, porque son como muchas las expectativas. Claro. Pero pues he aprendido como a aceptar, a reconocer, a ver hasta qué punto podemos hacer, generar. También entender que es de todos allí con las familias, pues partir de eso, ¿no? Pues si usted, o sea, se supone que su hijo es su hija, ¿cierto? Por ende, pues usted tiene unas responsabilidades, ¿cierto? Independiente, bueno, acá hay un plus que es una condición y pues obvio que amerita un poco más de acompañamiento, de atención, ¿sí? Pero entonces asuma ese papel y yo no, o no sé, yo o la institución pues no tenemos por qué estar obligándolo a usted a hacer lo que le corresponde, que pronto yo sé que nuestro deber es hacer ese acompañamiento y hacer las debidas exigencias, pero también yo voy a ese punto desde pues como papá, mamá, ya están tan cansados con estos niños que simplemente van y los dejan allá. Los descargan, ¿no? Y que es falta como de aceptación de los padres. Sí, por eso decía el tema de la aceptación de los padres. Sí. El tema del que no es nada fácil. La responsabilidad es del colegio porque el colegio es el que tiene, ¿no? El colegio los es el profesores. Que educa. Cuando los primeros que educan son los padres. Ajá, exactamente. Así es. Sí, de hecho, como cambiar un poquito esa perspectiva asistencialista, ¿no? Y no solo desde la perspectiva del proceso de inclusión, sino a nivel general, porque nosotros hablábamos este año como de eso, y sobre todo después de pandemia también ha sido muy complejo las dinámicas en las cuales los estudiantes llegaron, el tema de convivencia, de comportamientos y una situación, ha sido también muy complejo como todo ese proceso después de pandemia, porque ya aparecen otro tipo de cosas que quizás antes no estaban, o por X o Y razón quizás no las visibilizamos, pero claro, la pandemia hizo que aparecieran y están latentes, y entonces, y nosotros mismos, ¿no? También qué pasó con nosotros, y ahora como pese a todo, entonces cómo volvemos a empezar, generamos ese proceso de adaptación, entendemos estos nuevos comportamientos, ¿sí? Y de pronto hablábamos eso, que después de pandemia vemos que los papás también como que
se han relajado. Sí. Aleluya. Sí, en cierta medida sí, porque hablábamos, no sé, en pandemia nos tocó hacer uso de la tecnología, WhatsApp, redes sociales, pero entonces ahorita a ellos les ha costado, ellos como que pretenden que sigamos en esa misma sintonía, entonces sabemos que sí es bueno, claro, el WhatsApp, la comunicación, de hecho pues de mi parte yo todavía como que lo hago uso, pero porque, o sea, ya estamos en presencialidad, acérquese al colegio. Y se acomodaron a lo mismo de la todo pandemia. virtual. Sí, Al facilismo de la tecnología. Sí, y a veces nos hacen sentir que nosotros debemos dar respuesta a eso, ¿sí? Como que había el caso de alguna acudiente como que decía, no, es que yo trabajo de tal hora a tal hora. No, en pandemia quizás sí cedimos y atendimos en horarios que quizás no correspondían, pero ahorita en presencialidad no podemos hacer eso. Y es como el respeto también que nosotros merecemos. Todos como personas merecemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, las familias todavía como que están en esa algunas, ¿no? En esa sintonía, y es difícil. Y eso se ve en el comportamiento de los estudiantes. Sí, de exacto. forma general. Y que para muchos padres el hecho de que volvieran al colegio, lo que hablábamos ahorita, fue un descanso para ellos. Muchos papás pensaban en serio, o pues, bueno, sí, o sea, no son todos, pero muchos pensaban que sus hijos tal vez, pues, los angelitos, ¿no? Y teniéndolos en casa, yo creo que muchos se dieron cuenta la labor tan impresionante que hace un docente de no cuidar solamente a uno, A 40, porque como dices tú, son 45. 40. Sí, imagina, o sea, yo también como que me ponía a pensar en eso y yo, o sea, si es solo un niño, imagínese cómo será cuidando 40. No, y hay muchos padres que cogen a sus hijos que tienen alguna discapacidad y entonces son permisivos, ¿no? Muchas veces son permisivos estos padres, ¿cierto? Hay como, así como pasa con los chicos regulares, sí, hay como diferentes formas en las cuales ellos responden. Entonces está el padre sobreprotector, ¿sí? Lo que tú dices, el que ya se vuelve un poco permisivo y empieza como a justificar las conductas, pero muchas veces detrás de eso es que ellos ni siquiera saben cómo darle manejo. De hecho, allí en el colegio como que hay papás que han dicho como que de forma general. Se me salió el niño de las manos. Sí, como les mencionan a los profes como, profe, yo ya no sé qué hacer, como ayuda. Sí. Entonces nosotros decíamos, pero espere, ustedes son los papás, ustedes deben ser el primer referente de autoridad. Entonces, si ustedes no son capaces como de haber generado como este reconocimiento de figura de autoridad, del tema de los límites, bueno, todo este proceso, entonces como pretende que el docente, que como mencionabas está con 40 estudiantes, pueda hacerse cargo de este proceso que le corresponde a la familia, ¿sí? Entonces ahorita esa parte sí está compleja. De hecho, estamos como en el proceso de comisiones y se mencionaba como esto, se siente la ausencia de las familias, se siente el distanciamiento de forma general con los estudiantes, hay unos grupos donde es muy evidente, en escuelas allí, pues en el colegio se generan los espacios de escuelas de padres, de formación, pensado como en todas estas dinámicas, y la asistencia es poca. Entonces, digamos que allí el colegio tiene como muchos beneficios, muchos espacios, ¿sí? Y no se terminan aprovechando, y ya después al final, sí, es como que nosotros, sí, desde esa perspectiva asistencialista, ustedes son los responsables, respondan, y bueno, ¿y dónde quedan ustedes como familia, no? Una pregunta que queremos hacerle a Jessica, y ya para finalizar, sí, hay muchas cosas que nos crean dudas, tenemos dudas, pero el tiempo en radio es corto también, y queremos preguntarle a Jessica, ¿cómo ustedes preparan a los niños o a los muchachos de inclusión para la prueba del ICFES? Bueno, La prueba IFES y saber y todas estas, ¿no? listo. Bueno, allí en el colegio
pensado pues en general para los chicos que van a presentar estas pruebas, sobre todo proyectado para los chicos de 11, se hacen simulacros de pruebas, sí, del prototipo de estas pruebas De la saber, pruebas, exacto, se hace cada trimestre un simulacro, ¿sí? Esto va para todos los cursos, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, este es un plus. A su vez, bueno, allí procuramos que según los casos, entonces, pues nosotros, no sé, para los chicos que están fortaleciendo proceso lectoescritor, entonces cuando van a aplicar pruebas, pues generamos el acompañante que los apoye en la lectura y pues para que ellos puedan responder sus pruebas. En algún momento pues estábamos teniendo en cuenta como los niveles en los cuales ellos estaban, pues para poderles compartir una prueba pues de acorde al curso en el que ellos o el nivel en que ellos se encuentran. Digamos ya como tal en el IFES, cuando se va a hacer el registro para que ellos presenten la prueba, entonces ahí hay unas preguntas en torno a la población con discapacidad. Entonces ahí se coloca, bueno, si forma parte, si tiene algún diagnóstico asociado a discapacidad o trastorno. Hasta donde tengo entendido, ellos dentro de como de los ajustes que el IFES tiene pensados para ellos, entonces no presentarían prueba de inglés. A su vez, hay preguntas si necesita algún tipo de acompañante, entonces les asignan pues el acompañante según la necesidad que tienen, pero pues hasta donde tengo entendido no es que hagan mayores ajustes en las pruebas, pero entonces tienen en cuenta el tema de si tiene alguna condición y pues si necesita algún tipo de acompañante o algún tipo de apoyo en específico. Básicamente es eso como se maneja de forma general. A Jessica le queremos agradecer mucho. Sabemos que no fue fácil que pudiera venir. Viene bastante lejos, pero le queremos agradecer. Y si esta siempre será su casa, si quiere venir, venga, o sea, es que quiero compartirles algo acá, muy bien recibida. Muchísimas gracias de verdad, Jessica, por su tiempo. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias y por la obra que está haciendo tan bonita para todos los niños. Que mi Dios me le dé paciencia y sabiduría. No, gracias a ustedes, fue un rato muy agradable. A veces hace falta como estos espacios, ¿no? De hablar, de reflexionar sobre el quehacer, sobre lo que uno hace. Y pues en el campo educativo, en el campo de la educación y este tema que es tan importante y que nos compete a todos, entonces me parece muy relevante el ejercicio, el trabajo que están haciendo y que forma parte como de ese empoderamiento que necesitamos desde la perspectiva de inclusión y diversidad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Esperamos a ver si después nos vemos una segunda parte. Bienvenida por acá. Vale. Muchísimas Ya quedó gracias. comprometida ante cámara. Bueno, quedó Comprometida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Listo, Jessica. A nuestra mesa de trabajo, muchas gracias por estar acá y nos vemos en un nuevo programa del podcast Con los Ojos del Alma.